Bienvenidos a un episodio más de Women's Talk. El día de hoy vamos a tener el tema de Before Boarding con una invitada muy especial de mucho éxito como inmigrante en nuestro país, Ivana Gavrilovich. Y vamos a trabajar sobre sus experiencias, sobre su conocimiento y su trayectoria de vida. Te invito a que te quedes con nosotras. Women's Talk. Ivana, gracias por aceptar la invitación a hacer una Women's Talk. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Yo feliz. Claro que sí, estamos felices de estar acompañados el día de hoy con una invitada que puede hablar mejor de nuestro país que muchas de nuestras figuras, y lo cual me hace sentir muy orgullosa. Y yo sé que también tiene una historia de vida bastante especial que vamos a compartir para poder sacar muchas de sus experiencias, esos consejos, herramientas, inspiraciones que a veces nosotras como mujeres pudiéramos estar necesitando. ¡Qué compromiso! Sí, qué compromiso. El título de hoy, Before Boarding. Ay, Dios mío. Todo aquello que debes de saber antes de inmigrar en busca del éxito. Ay, Dios, pero la lista es muy larga. Ay, ay, ay. Oye, esto se parece como un Titanic. Que tú tienes que, que tú tienes que saber. que tiene que salvarte. Que, a ver quién se va a hundir, porque el camino es complicado. Sí, a ver cómo tú vas a resolver. A mí me gustan mucho los números. Y yo me puse inmediatamente a buscar algunos datos y de entre los datos que encuentro es que veo que más de 170 millones de inmigrantes en el mundo, y más del 70% de los inmigrantes terminan siendo más exitosos en los roles que desempeñan que los homólogos locales, independientemente de las naciones a las cuales eso inmigran. Eso es correcto. Para mí, eso de una vez hace una voz de alerta. Espérate, aquí hay un fenómeno que se da cuando la persona sale de su país, cuando sale de su zona de confort. Hay algo que se le detona mentalmente. Hay algo que se rompe. Exactamente, y es justamente lo que yo quisiera saber. ¿Qué motiva a Ivana a salir de Serbia? ¿Qué es lo que la hace a ella salir de ahí? Primero voy a responder lo que tú dijiste, lo de la estadística, porque entiendo que una de las cosas que quizás el inmigrante tiene al resto de las personas que viven o nacieron en un país y se quedan radicados en su propio país, es la necesidad de ayudar a su familia, porque generalmente el inmigrante sale de su país en búsqueda de un mejor futuro para su familia, en este caso mi mamá, para buscar un mejor futuro para sus hijos. Y ya en mi caso particular, de adolescente o de adulto, es un tema del hambre que tú tienes en el sentido real. Porque a veces decimos, el hambre del éxito, el hambre de conseguir tal cosa, pero el hambre de tener las necesidades básicas, que son comida, que es agua, que son las necesidades primordiales, salud, es lo que realmente tiene un inmigrante, porque no tiene a quién llamar y a quién recurrir. El inmigrante está solo. El inmigrante generalmente viaja solo de su país, o con la familia más cercana que tiene, que serían sus hijos, su esposo o un hermano, pero no tiene más nadie. Tú no tienes un primo para llamar, para pedirle ayuda. Tú no tienes alguien que dé una referencia tuya si tú eres bueno para un trabajo o no. Tú tienes que hacer el camino solo. Por ende, tu trabajo es 3 veces más que de una persona que nació, que por lo menos un primo de algún pueblo, de algún sitio, tiene que lo puede reconocer. O sea, creo que esa estadística, en el caso que tú estabas diciendo, creo que tiene mucho que ver con eso. Con que si yo me quedo en mi casa, nadie me va a llamar porque nadie me conoce. Yo soy una persona nueva, no en la carrera que elegimos, sino en la vida de ese país. Yo llegué a un país donde nadie me conoce y donde yo tampoco conozco, donde tengo que adaptarme, donde tengo que conocer la cultura, tengo que entender la idiosincrasia, tengo que entender que el intruso soy yo, que tengo que convertirme en parte de lo que son ellos, es decir, en este caso dominicano, y sentirme orgullosa de eso para poder hacer un camino de ahí. No puedo pensar que el otro va a cambiar por mí, sino yo tengo que adaptarme al sistema. En el caso de mi familia particular, nosotros emigramos luego del bombardeo del 99 de la OTAN a Belgrado, específicamente a Serbia, en ese entonces Yugoslavia, y al pasar el bombardeo, pues la mayoría de familiares que teníamos habían emigrado a algún país. Ya mi familia tenía tiempo viviendo en Italia, otro en Alemania, otro en Canadá y otros en Yugoslavia. Y teníamos una madrina aquí en República Dominicana que había llegado al país un año anterior y mi mamá dijo, bueno, vamos a intentarlo
por un tiempo de vacaciones. Nosotros llegamos como un turista. Un turista. Que llega con sus maletas por un tiempo específico en lo que la situación en el país mejorara. Estabiliza. Pero tú sabes que la palabra dije inmigrante, una cosa llevó a la otra y aquí estoy 22 años después. 22 años. Ivana, 22 tienes años. aquí De en los el país. 35 que tengo. Ya. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Barrera cultural, barreras idiomáticas, la forma de hacer las cosas es también bastante diferente. ¿Cómo Ivana se encuentra con eso y cómo lo supera? Porque tú eres jovencita, o sea, estamos Sí, hablando sumamente prácticamente de una niña. 13 años. Ay, mira, tú sabes que una de las cosas más agridulces, porque yo he aprendido a lo largo de mi vida, yo soy una persona sumamente positiva, yo he aprendido a ver los obstáculos como grandes oportunidades y yo lamentablemente o no tengo tiempo para lamentarme ni sufrir muchas cosas, porque el que se queda en su casa sufriendo y llorando, la vida le pasa por encima. Y yo, por la necesidad de echar hacia adelante una familia que mi madre echó hacia adelante al principio, pues no tuve tiempo de sentarme a pensar en muchas cosas, sino tuve como los caballos que van hacia adelante y van trabajando. La parte más difícil en un principio fue el idioma. Es muy retador cuando tú llegas, porque yo no soy un inmigrante, por ejemplo, que va hacia los Estados Unidos, que en Estados Unidos hay un lugar de los dominicanos, un lugar de los venezolanos, hay un sitio latino. Exacto. Yo no emigré, para ponerte otro ejemplo, yo no emigré de Colombia a República Dominicana o de República Dominicana a otro sitio latino. Que tienen el mismo idioma. Yo emigré de los Balcanes. O sea, ni siquiera fue de España, ¿te entiendes? De los Balcanes yo emigré a República Dominicana. El tema del idioma fue un proceso y el tema cultural, el choque cultural es muy fuerte. O sea, muy fuerte, porque por más que seamos igual en muchas cosas, porque hoy en día yo te puedo decir que el serbio y el dominicano son muy parecidos, pero quizás también es por una perspectiva de que yo me siento muy dominicana también, entonces mi corazón está dividido. Pero en ese entonces, de una niña de 13 años que venía con una educación muy diferente, con una formación donde ya mi bachillerato iba a ser dirigido a lo que yo estaba estudiando, donde la formación, donde todo es sistema público. Hay cosas privadas, pero el país se rige por muchas cosas públicas, en donde no existe un tema de uniforme. Te estoy poniendo cosas muy básicas, donde yo recuerdo la primera vez que yo tuve que ir a un colegio y me pusieron uniforme, me chocó la forma de implementar las clases. Y ni siquiera me voy a ir a lo más lejos de que no es lo mismo aprender un idioma para hablarlo que estudiar en un idioma. Exactamente. Tú sabes, como que es muy diferente porque tú aprendes el inglés, el ruso, el serbio, y tú en la calle la gente te va a entender, porque uno entiende el dialecto local. Pero tú aprender lo que es una raíz cuadrada en español, o sea, para mí eso era muy chocante. Y que te lo expliquen y sin tener quizás la ventaja de que otro de tus compañeros pudieran saber tu idioma natal. Totalmente. Entonces, eso lo complica O sea, aún porque, más. no, y yo recuerdo que mi primer año de universidad yo lloraba todos los días casi. Mi primer cuatrimestre era fatal para mí, porque yo decía, yo entiendo el español, yo me comunico con la gente, pero yo no sé poner en papel lo que yo entiendo que es la pregunta de un examen. Yo no necesito verbal, porque yo vengo de una educación donde a mí me paraban en el colegio para hacerme una pregunta y ese era mi examen, donde las preguntas son abiertas, no había esa selección múltiple. Óyeme, yo recuerdo que la primera vez que yo vi una selección múltiple, yo dije, ¿con qué se come esto? Que suena muy fácil para el que está acostumbrado a ese sistema. Y por ahí te puedo decir muchísimas cosas, pero quizás la más difícil fue que nosotros llegamos como inmigrantes después de un bombardeo de un país que es el nuestro. No obstante, a nosotros, mi madre pasó por un tema económico, es decir, iba a implementar un negocio, le fue mal, las personas con el que hizo negocio le fracasaron. Eso fue aquí. Sí. Entonces se fue a los 6 meses de nosotros estar aquí, menos 4 meses, y ahí nosotros nos fuimos en un apartamento literalmente vacío con una estufa y una nevera y más nada. Entonces yo te puedo decir que Esa después... fue tu bienvenida. Pero fue como, wow, del bombardeo, emigras para acá. Yo en el bombardeo, dentro de lo que cabe, no tenía tantas precariedades. No estábamos, o sea, obviamente eran situaciones difíciles, pero se entendía que el país no era una situación individual. Es como cuando tú sabes que tú eres el único que está pasando por algo, duele más. O sea, porque tú, por lo menos, en el caso de una guerra, en el caso de la pandemia, había un vecino que te iba a ayudar, había un tema de que estábamos todos atravesando una situación, pero aquí no, aquí nosotros estamos en un país sin hablar el idioma, sin dinero, y en un país donde éramos menores de edad, con una madre que estaba tratando de echar hacia adelante a sus hijos, en un apartamento que lo único que tenía era una caja de cartón, que era la de esa estufa,
esa estufa y esa nevera, pero que estaba vacía porque no había con qué llenarla tampoco. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 2, yo tengo un hermano mayor. Entonces yo creo que ese fue el momento más difícil, sin lugar a duda, bueno, uno de los momentos, porque yo tenía muchos altibajos, pero creo que ese fue indiscutiblemente uno de los más difíciles. ¿Y tu padre? Mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. O sea que yo crecí en un hogar donde mi mamá ejerce el rol, Matriarcado. sí, él ejerce el rol de madre y padre. Yo siempre digo que en mi familia, no sé si es coincidencia o qué, pero las mujeres siempre somos las mujeres alfa. Nos ha tocado de una u otra forma. Y quizá por eso hemos echado mucho las familias hacia adelante, porque hemos tenido que asumir esos roles. Yo digo hemos porque a veces la gente dice, no, la mujer quiere ser así. La mujer se forma de una u otra forma por necesidad de sobrevivencia. Es un tema de que tú no quieres ser fuerte todo el tiempo. O sea, yo quiero respirar en algún momento dado, pero hay un tema de que la vida te lleva a forjar y formar un carácter y una defensa incluso para no ser lastimado o en el caso para poder sobrevivir. Sí, eso se da mucho en el caso de las mujeres. Sí. Las mujeres que quieren, porque tienen un sueño, ser exitosas en algo en particular, y se refuerza entonces muchísimo más con el hecho de tú ser inmigrante. O sea, tú quieres triunfar en una tierra lejana a la tuya, que independientemente de lo que sea, es diferente. Totalmente. Como tú dices, o sea, tú eres el intruso en ese lugar. Entonces hay muchas cosas que tú tienes que buscar. ¿Cómo entonces pudo Ivana tener estas nuevas oportunidades? ¿Cómo buscaste esas nuevas oportunidades aquí? Yo recuerdo que después de nosotros pasar ese año tan difícil, donde tuvimos muchos buenos vecinos, que muchos de ellos, de verdad que yo siempre lo digo, si no fuera por ellos, sabrá Dios lo que uno hubiese terminado, porque yo digo que hay cosas de República Dominicana que uno dice, qué bueno que existen. Por ejemplo, qué bueno que existe un fiado de colmado, por ejemplo. Porque ahora yo te lo digo a sinceridad, porque si no hubiese sido por ese colmado, probablemente yo no hubiese tenido pan en mi casa en esos momentos. O si no hubiese tenido un vecino que intercambiábamos, yo te limpio un poco la casa y tú me das la comida, tampoco hubiese comido. Y así te puedo hacer muchas anécdotas. Luego de ese año tan difícil y tan complicado, mi mamá consigue trabajo y todo comienza a echar hacia adelante. Entramos a estudiar, tanto mi hermano como yo. Yo hice psicología clínica y en un momento dado yo sentí la necesidad. Yo vengo de un país donde yo estaba durante 5 años en ballet clásico y 4 en violín. Entonces yo vengo como del arte. A mí siempre me ha gustado el arte, hice mucho teatro de chiquita. Mi familia siempre ha estado ligada al mundo del espectáculo. Y yo dije, cónchale, yo necesito algo que me llene, que me guste, porque la psicología siempre fue un tema de salvación para mí. Dicen por ahí que el ser humano siempre, y hoy en día, gracias a Dios, la gente tiene más apertura al tema de salud mental. Pero en ese entonces yo decía, bueno, a mí me hubiese encantado estudiar Derecho, yo hubiese querido ser abogada, pero dije, realmente el que estudia Derecho tiene que de verdad dedicarse a eso, porque las leyes cambian y tú tienes que vivir específicamente en ese país, pero la psicología es algo que yo siempre voy a necesitar. Hice psicología y comencé a buscar oportunidades en el medio de comunicación. Siempre fui muy inquieta, siempre fui una persona de no sentarme a esperar. Y recuerdo que le escribí a Televisa en un momento dado, hice un casting en el CEA, fui a México, hice varios cursos de actuación simultáneamente a lo que estaba en la universidad. Y luego a partir de ahí, en ese entonces, en 2008, pero ya yo me gradué en el 2008, yo tenía, Panky era mi vecino, Isaac Samiñón, y yo le dije, ay Panky, yo quiero hacer algo, pero no quisiera que la gente me conociera nada más por cómo me veo, sino por lo que yo hablo. Y ya yo había tenido un primer contacto con los medios de comunicación años atrás. Y él me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Yo le dije, radio. Y yo le dije, pero yo tengo que aprender a vender y a hacer todo, porque yo tengo que vivir de esto. Yo tengo que ayudar en mi casa. Ya está un tema de que yo no, o sea, no es un lujo. Yo no puedo sentarme a hablar y que los números no me den. Totalmente. Y así fue que emprendí Omelette Radio. Y Omelette fue una escuela de 9 años que me alimentó mi hogar. Que quebró conmigo varias veces, se levantó varias veces, sí, literal, se levantó conmigo varias veces y ha sido un trayecto de sentarme con una guía telefónica, no sé si tú te acuerdas de eso, mi amor, para esas páginas amarillas. Así fue que yo me senté en La Roca 91.7 y comencé a llamar a todas las publicitarias, porque yo ni sabía ni cómo se consigue un anuncio. Yo recuerdo que todos los amigos que yo tenía, que en esa época eran páginas bufeo.com, huepa.com, yo los llamaba y les decía, ¿cómo se consigue un anuncio? Y yo comenzaba a solicitar reuniones para vender el programa, porque necesitaba el dinero.
Y así fui emprendiendo. Y así poquito a poquito fui aprendiendo del negocio. Fui entendiendo de que si no salgo a buscarlo, no iba a poder no iba a poder pagar una factura y nunca me he detenido hasta el sol de hoy. Sí. De hecho, cuando yo te veo, esa es la percepción que tengo. Una mujer fuerte, de carácter fuerte, Ujú. una persona decidida, una persona enfocada. Esa es la percepción Sí. que yo tengo. Inmediatamente te veo. No, es más, no tienes ni siquiera que hablar para Ujú, uno poderse ujú, dar cuenta de la determinación que tienes y que se refleja. ujú, En ese sentido, ¿qué tan importante ujú. ha sido para ti mantener esa estabilidad y esa independencia financiera a lo largo de tu trayectoria, Ivana? Mira, me ha costado mucho porque esto que tú ves hoy en día es el reflejo de muchos años, de muchas lágrimas, de mucha terapia, de muchos fracasos, de muchas cosas que me han pasado. Me he tenido que caer muchas veces, he tenido que madurar, he tenido que aprender a soltar, he tenido que hacer duelos, he tenido que hacer muchas cosas. Es un trabajo diario porque yo entiendo que todavía lo estoy haciendo. He tenido que aprender cuándo decir que no, cuando quizás algunas amistades hay que dejarlos a un lado, cuando quizás el plano personal también hay que dejarlo a un lado, sobre todo la emocional, para poder forjar a este ser que está en el día de hoy, porque de este ser sí dependen muchas personas. Em, o sea que yo entiendo que he tenido que sacrificar mucho más de lo que la gente se puede imaginar, porque como tú dices, la gente ve el producto final, la gente ve lo que es hoy en día o lo que nosotros le enseñamos. Porque es verdad, quizás es ese mismo carácter fuerte el que hoy en día me protege de que no me lastimen de nuevo, de mis puertas están hasta aquí, no permito que entren por aquí o que me crucen por aquí. Y creo que he entendido que esa Ivana débil quizás, porque todos tenemos un lado débil, la guardo para mi familia, la guardo para ciertas cosas, pero la otra y la fuerte es la que le presento y la que es real, la que realmente necesita estar así, porque al final del día, si tú emprendes y constantemente dependes de ti, tú tienes que ser un ser fuerte. Porque yo nunca, bueno, una sola vez en mi vida tuve un sueldo que fue un telesistema. Yo nunca en mi vida he dependido de un 15 o un 30 porque yo siempre he tenido que salir a buscar. Entonces, tú tienes que tener ese carácter, no puedes tener vergüenza. A mí no me importa que me digan que No, no. no, a mí no me importa llamar 150,000 veces a un cliente. Yo creo que la gente que está a mi alrededor y la que me ha acompañado en algún momento dado de mi vida sabe que yo le puedo caer bien o mal a una gente, pero yo vergüenza no tengo. Tú sabes, como que yo no tengo temor a pedir trabajo, yo no tengo temor a salir a vender un proyecto, yo no tengo temor a que me digan que no. Ni me siento mal y sentarme 3 horas en una oficina a esperar mi turno. Quizás no era mi momento tampoco. Entonces yo siento que ese carácter sí me ha ayudado. A veces lo que es tu mayor defecto se convierte en tu mayor virtud. Todo está en cómo tú lo canalizas. Para algunas personas te van a decir, esa muchacha tiene un carácter muy difícil, no se puede trabajar con ella. Pero quizás ese mismo carácter es lo que ha forjado que los proyectos en los que yo he estado han perdurado durante mucho tiempo y han podido salir a flote. Entonces no sé. Mira, honestamente, para mí, tú dices que tu carácter quizá tiene dos vías, pero como yo lo veo como Ujú. profesional y como mujer, honestamente, para mí es fabuloso. Sí, sí, porque mira qué pasa, o sea, estamos viviendo en una sociedad llena de Ujú. estereotipos que Totalmente. todavía entiende que la mujer tiene que ser pasiva, sumisa, pero tú no Sí. me llevas un cheque a mi casa. Ujú. Entonces, tú no puedes pretender que yo tenga el mismo comportamiento en un mundo que es agresivo, Totalmente. competitivo a nivel profesional, Ujú. que amerita que hayan decisiones claras y fuertes y Ujú. que interpreta la claridad con una sobrecreencia de carácter o con que tú eres Ujú. arrogante. O sea, Ujú. hablar de dinero, Ujú. hablar de pago, hablar de Ujú. condiciones, Ujú. poner límites, no Ujú. tiene absolutamente nada que ver con que tú seas una mala persona Ujú. o que tú seas o que te creas que eres más o que eres menos. Al contrario, eso lo que está denotando es que tú sabes el valor que tiene, lo que estás aportando sobre la mesa y que Ujú. tienes la responsabilidad suficiente con el proyecto y contigo. Totalmente. Y tú sabes que también tú me acuerdas algo que siento que es muy difícil, sobre todo en nuestra cultura, porque somos tan cariñosos y somos tan afables con muchas cosas, pero a veces esa línea delgada entre, por más compañeros que seamos, el trabajo es una cosa y lo personal es otra. Y yo Así siempre es. he sabido separar esas cosas. Tú y yo podemos tener una dificultad laboral. Y es normal porque no somos seres iguales. O sea, cada ser humano es una mente independiente y tiene formas diferentes y vamos evolucionando diferente. Así es. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo amistoso.
Entonces, es muy difícil porque nuestros trabajos son de mucha gente. Y nuestros trabajos son muy pasionales y muy artísticos y de muchas cosas que involucran, pero también Y involucran de la muchos parte difícil. intereses. Y de muchos intereses de por medio. Entonces, yo he aprendido a que, y yo creo que yo también tengo un algo, y yo creo que eso siempre lo supe en psicología. Yo no sé por qué, pero yo tengo una necesidad de salvar gente. O sea, yo siempre, yo te conozco a ti hoy, por ejemplo, y yo siento que yo te puedo aportar algo, aunque tú no me lo pidas, yo voy como que tratar de aportarte. O sea, esa es mi naturaleza. Porque a mí me hubiese encantado que alguien me hubiese Que podido te salvara aportar a a ti. mí. Tú sabes, como que sin ningún tipo de interés, yo no te voy a pedir nada a cambio. Tú sabes, porque hay gente que dice, no, si yo te consigo tal cosa, tú me das ese por ciento. Yo no, Me porque identifico. yo entiendo que el pastel es muy grande ya para todos. Y quizás yo no quiero, no, en este momento no soy buena para ese trabajo, pero tú sí, porque voy a dejar de mencionarte. O sea, yo soy una persona que no tenemos que ser amigos ni nada. Yo te conocí hoy, te lo prometo, que mañana a mí yo voy a decir, mira, yo conocí a alguien, porque a mí me gusta eso. Para mí eso es, o sea, yo me siento bien haciéndolo, porque a mí me hubiese gustado que me hicieran eso. Entonces yo trato de dar mucho de lo que yo no tuve. Porque entiendo que si fuéramos más solidarios en ese aspecto, sobre todo en el tema laboral, fuera muchísimo mejor. Tú sabes, como que no porque yo te pase un cliente a ti es menos para mí. No. Al contrario, qué bueno que tú también lo tienes. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo y en una sociedad en donde la gente entiende que si yo te paso un cliente es menos para mí. Yo tengo una anécdota con eso en la cual puedo coincidir contigo rápidamente. Hace, pienso que más de 10 años, yo puse Ujú. una tienda de productos de iluminación, Ok. porque yo soy arquitecta, diseñadora de iluminación, y yo puse mi tienda con una línea que yo estaba representando en un momento determinado. Y era más como una tienda boutique, donde tú Ujú. ibas, yo te hacía el diseño, y bueno, si tú querías, yo te vendía lo que tenía disponible o te hacía una orden especial para eso. Yo recuerdo que cuando yo estaba montando y muy emocionada con ese proyecto y eso, se acercaron a mí y me dijeron, mira, pero tú no estás viendo que tú estás haciendo un triángulo con dos de los importadores más grandes del país que tienen productos y eso. Este tiene productos europeos y este tiene productos Ujú. chinos. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije, mira, lo que pasa es que yo no puedo competir ni con uno ni con otro porque yo no tengo ninguno de esos dos bolsillos. Claro, Yo no tengo totalmente. los millones de dólares que ellos tienen. Ahora lo que yo tengo es el servicio, el Ujú. diseño, las certificaciones que yo tengo. Eso es lo que yo te puedo brindar, la experiencia. Eso es lo Totalmente. que yo te puedo dar. Y yo recuerdo que no solamente a mí me fue muy bien por ponerme ahí, a ellos dos le aumentaron las ventas también, Claro. porque mira qué fenómeno que entiendo que se puede traspolar a Ujú. cualquier otro escenario. Mira qué fenómeno pasaba. Cuando iban personas donde ellos y decían, sí, pero entonces yo no estoy segura cómo eso se coloca y cómo puede ser y cómo me puede funcionar. Claro. Y yo decía, mira, ahí cruza la calle y hay un especialista. Entonces, ella iba donde mí, yo le hacía el diseño, se devolvían y compraban para otro Claro. lado, o iban donde mí y yo le decía, mira, ese tipo de producto que tú quieres, que te funciona, yo no lo tengo disponible, te sale mejor comprarlo. Y entonces teníamos esa especie de cofradía entre Pero mira los qué tres y bonito. todos nos beneficiamos de ese Claro. proceso. Es que eso es muy escaso. Y qué bonito que pasa, porque hubiese sido otra persona y se queda callada y dice, bueno, yo no tengo este producto. Pero fíjate cómo tú, o sea, fuiste, y no solamente por un tema de que, ¿por qué no lo voy a decir? Si le puedo ayudar tanto al cliente como a la otra Como el persona. otro. Además, si yo no lo tengo, ¿por qué voy a dejar que el otro gane su dinero? O sea, es lo que digo, o sea, a veces el ser humano nos encerramos en no ver más allá de nuestras narices. Así es, Y creo que ese es el problema. así es. Experiencias negativas que tuviste en tu proceso como inmigrante. Wow, mira, como yo te dije ahorita, yo soy una persona sumamente positiva, Ujú. extremadamente. Y experiencias negativas para mí hoy en día que quizás hasta le tengo mucho temor. Bueno, esta mañana hablaba con una persona en mi casa, que ya forma parte de mi familia, que se llama Modesta, tiene 14 años con nosotros. Sí, tú. Sí, yo le decía, tú me ves así Modesta, pero yo lo que tengo miedo de no tener para la comida de nuevo. Tú sabes, entonces yo te digo a ti, experiencias negativas, creo que el trago más amargo es cuando yo tenía que ir a Omelette y en mi casa estaba la luz cortada hace meses. Yo tenía que entretener a la gente y en mi casa no había para un botellón de agua. Yo iba y recuerdo como ahora, yo hice un telemaratón en Divertido con Hochi para recaudar fondos para el huracán en Haití, creo que hubo uno.
Y yo me puse a recaudar fondos para otro, pero en mi casa no había para Nada. el comida del día a día. Entonces yo siento que cuando tú adquieres cierta edad, en ese entonces yo tenía 20 años, era muy jovencita todavía como quiera, pero ya la suficiente conciencia para sufrir el ver a una madre no poder quizás Cumplir. llenar y cumplir eso. Y creo que ahí quizás por primera vez yo pude entender la angustia que crea a tu alrededor, porque yo vivo con muy poco y yo creo que todos nosotros, o sea, a ti no te va a dar temor que tú no tengas para ponerte una ropa, a ti te va a dar No. temor, en mi caso, que mi mamá, por ejemplo, no tenga para un medicamento, que mi mamá no tenga para comer, o que mi mamá tiene que de nuevo experimentar situaciones que nosotros vivimos en ese momento. Los tragos más amargos han sido las de necesidades muy primordiales, en donde yo tenía que salir a buscarlo y no podía respirar, no, me sentía que me ahogaba, pero yo tenía que salir a sonreír. O sea, yo recuerdo que yo me maquillaba en el pasillo de mi casa, con la luz del edificio, porque en mi casa no había luz. Entonces, pero la gente no podía entender que en mi casa no había eso, porque como yo viera donde un cliente a pedirle un patrocinio si yo no tengo ni Lo siquiera básico. para beberme un agua, ¿tú entiendes? O sea, esas emociones reprimidas fueron los tragos más amargos, porque pasé muchas situaciones, y en ese momento, como dice el buen dominicano, todos los palitos se te caen. Porque yo recuerdo que en ese momento, hasta quizás dentro de los proyectos que yo estaba, todo se caía. Yo no tenía tiempo para quizás ser buena amiga en ese entonces, porque lo que tenía que era llenar la nevera de mi casa. Entonces pasaron muchas situaciones que emocionalmente te fueron drenando, pero en donde tú tenías que salir a fingir que estabas bien. Y creo que fue la parte más difícil. Ver una casa en donde, otra vez, después de muchos años, porque es lo que te decía, en mi caso fue como muchas veces. O sea, fue la vez del bombardeo, fue la vez la de llegar del cartón. Luego de eso, cuando me gradué de la universidad, fue la vez porque mi mamá la operaron de una obstrucción intestinal y a mí me tocó a los 20 años encargarme de todos los gastos familiares y de vender todo lo que teníamos, de vender el vehículo, volver a empezar de cero con un proyecto al aire. Tú sabes, yo recuerdo que en esa época yo estaba en Conectados, en Cavada y en Omelet y yo no tenía para pagar mi casa. O sea, yo lo digo ahora porque la gente a veces ve El producto terminado, el producto el resultado terminado. del éxito y no ve el proceso y todas las cosas que quizá en ese momento no estaba lo suficientemente fuerte como para tú poder Totalmente. decirle No, a no, otra no. persona, mira, yo no tengo para la comida. Bueno, hay una persona que en ese momento lo supo. Bueno, dos. Dos personas sabían mucho mi situación porque son personas con las que trabajé. En un momento dado era Glency Feli, que es una persona que yo quiero muchísimo. Ella pasó muchas situaciones familiares conmigo. Y luego Jessica, porque pasamos una situación similar y su hermana nos tuvo que hacer el mercado de la casa muchas veces. Entonces, yo he tenido como ángeles en Guardianes. guardianes que en cierto momento me han ayudado, pero esto es un momento más amargo. Quizá para mucha gente, o sea, el tú no poder gritar y pedir ayuda es muy difícil. Es muy difícil, pero sobre todo tampoco puedes llegar a tu casa a llorar porque tu familia no te puede ver así porque va a sufrir más. Es como, yo no te sé ni explicar en palabras lo que son esos momentos, pero yo nada más le pido a Dios no volver a pasar por algo similar, porque es muy difícil. Muy difícil ver a un familiar 15 días interno en un sitio y no sabe cómo tú vas a pagar la clínica, porque a mí me pasó. Yo recuerdo que yo tenía que durar, mi mamá tuvo que durar 2 días más en una clínica porque yo no tenía para pagar la orden de salida de la clínica de mi mamá. O sea, algo tan básico. Y en un lugar donde tú no tienes a nadie adicional para... Porque Entonces, yo creo que estos fueron los momentos más amargos, más difíciles, sin lugar a duda. ¿Qué fortaleció eso en ti? Wow. Tú sabes que es muy difícil porque este ser que está ahí, que siempre me hace hablar, porque yo generalmente trato de no hablar de ese tipo de cosas, Dios mío. Porque aunque tú no lo creas, me drenan mucho en el sentido de que revivir esas fibras te hace recordar muchas cosas y temerle a muchas otras, porque el ser humano, yo soy muy temerosa, tú sabes. Yo trato de hacer la cosa bien porque yo me preocupo mucho por lo que va a pasar mañana. Sobre todo en la parte de la familia. Mira, se me olvidó lo que tú me preguntaste. Sí, Estoy tratando de concentrarme. Claro, pero mira, yo te voy a contar. Como Oye, yo no, le mi digo a amor, la te lleno de gente- tomar de lágrimas aquí, mi No, amor. pero lloramos juntas aquí. Muchacha. Mira, Tú me trajiste con engaño aquí, ¿oíste? no, este ser que también está ahí, que también conoce una parte de mi historia, también sabe que para mí la vida no ha sido color de rosa. Claro. Y yo he tenido que sobreponerme a eso. Y cuando la gente me dice, es que tú lograste tal cosa, y tú hiciste tal cosa, y tú hiciste tal cosa, yo, se lo diga o no, lo que yo siempre pienso o expreso es que yo no tuve opción. Claro.
O Totalmente. sea, yo no tenía esa opción que están ahora de que de deprimirse. De repente tuve 20 depresiones, pero no me dio tiempo a darme Totalmente. cuenta porque Totalmente. yo no tenía, literalmente, yo no tenía la opción, yo no Ujú. tenía ese ángel defensor que fuera a salir, porque inclusive yo veía a mi mamá como que yo tenía que defenderla a ella, inclusive de ella misma. Sí. Entonces yo no tenía quien me pasara esos paños tibios. Entonces, lo bonito de llegar a un momento en donde tú puedes decirlo con libertad Ujú. es primero que ya tú te das cuenta que muchas de esas cosas ya las has sanado. Sí, Porque claro. cuando tú no las has sanado, tú ni siquiera eres capaz de identificarla. Y que te Ujú. hablen de eso es como que te están hablando del mismo infierno. Tú no Totalmente. quieres que toquen esa parte Totalmente. porque es algo que te va a tocar esa fibra de una forma negativa. Ujú, ujú. Y la segunda parte es que tú te das cuenta, como decías tú al principio, que cuando uno tiene la oportunidad de ayudar, Ujú. algo dentro de ti se transforma con esa Totalmente. capacidad de tú poder ayudar a que otra persona su vida sea mejor. Ujú. Yo siempre digo que el ser humano tiene un valor de trascendencia, independientemente de lo que nosotros consideremos éxito o no, Ujú. lo que nosotros tengamos como necesidades o no. Ujú. Luego que tú resuelves las necesidades, luego que tú tienes cierto nivel de éxito, tú quieres legar algo. Tú Totalmente. quieres tener trascendencia Totalmente. y la trascendencia se logra de la única forma en la que tú puedes ser trascendental en lo que sea que tú hagas, ojalá sea limpiando piso, Ujú. es si eso le sirve a otro ser humano. Totalmente. No existe una forma de trascender tú solo, tú contigo mismo. No, imposible. No existe una Claro. forma. Entonces, créeme que la intención de preguntarte qué ha fortalecido eso en ti no es ponerte a llorar. No, yo Yo te sé. acompaño y yo soy bien llorona. Es que yo sé que hay muchas mujeres, Ujú. muchas inmigrantes que de repente no se van a poder identificar conmigo, pues iba a decir, mira, que ya no está pasando o no tiene una Ujú. historia que haya pasado por eso. Pero sí, hay muchas inmigrantes que Ujú. contigo se pueden identificar de otros lugares y de nuestro país que están en otros lugares Ujú. Ujú. y que de repente ahora mismo se sienten solas, están en el mitad del proceso y se están Ujú. cuestionando, ¿y será que yo voy a poder tener una historia de éxito al final? Yo dejé todo, yo estoy aquí, ¿y será que Ujú. yo voy a Ujú. poder? ¿Y será que tengo las capacidades? Y tú sabes que también me pasa a mí con algunas amistades que me dicen que yo nada más, me dicen, es que tú te enfocas mucho en el trabajo y tú siempre estás enfocada. Y yo le dije, lo que pasa es que quizás como siempre sé que voy a depender de mí y que de mí dependen muchas otras personas, no tengo tiempo para otras cosas. Yo quisiera. Y también por eso tengo más hambre de salir a buscar constantemente. Tú sabes que yo creo que todos pasamos por situaciones, sobre todo el inmigrante, el que quizás pasa por un proceso de separación de hogar, me refiero hasta de una pareja, unos padres, hijos, pasan muchas cosas, el duelo en general, porque todos pasamos por muchos duelos. Esto es un tema de sanar Sí. constantemente. Yo creo que en el momento que entendemos que por más difícil que sea la situación, te puede dar el permiso de un día, par de horas llorar, quedarte en tu Párese. casa, pero te tienes que parar. O sea, tienes que sacar las fuerzas que no sabías que tenías, porque te lo aseguro que sí la tienes, porque todas las tenemos. Y dejar de decir, ay, es que Juanito Pérez la tuvo fácil. Ay, es que Juancito Pérez la tuvo así. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. Todos tenemos las mismas 24 horas. Tú decides qué hacer con ellas. Hay algunas personas que efectivamente hemos tenido más piedras en el camino, pero esas mismas piedras es lo que nos hacen que hemos salido a flote. Y hay otras que quizás nosotros no vemos sus piedras, pero son internas. Quizás otras personas tienen algo material que a ti te hubiese ayudar, o en mi caso para pagar una clínica, pero quizás emocionalmente a esa persona no le sirve ese dinero absolutamente para nada porque están rotos por dentro. O sea, cada quien tiene sus dolores. Ahora, hay un factor que todos tenemos y el factor de pararte de ahí, salir y entender que no existe un no que valga, que no existe una persona que te puede frenar en tu camino, que la única persona con la que tú tienes que competir es contigo y que la única persona que tú tienes que superar a ti mismo y trazarte cosas y creer. Yo creo mucho en el poder de la mente. Tú tienes que visualizar mucho lo que tú quieres. No un tema de imprimir nada más la foto y verla, porque yo lo hago y creo mucho en el poder de la mente. Es un tema de salirlo a buscar. Es un tema de trazarte las metas como los caballos, de ir atrás de esa meta. Que si tú sabes que este proyecto te va a costar 6 horas, inviértele 12 horas. Sacrifica algunas otras cosas. El tema de sacrificio es un tema de tiempo.
y de entender que no importa si tú estás solo, siempre en el camino va a haber familia que tú vas eligiendo y que te va a ayudar. Porque efectivamente yo no tengo aquí familias biológicas, pero yo tengo mucha familia aquí. O sea, yo me siento que tengo mucha familia aquí hoy en día. O sea, esa señora que llegó a mi casa hace 14 años con su familia, que yo le digo allá a veces, yo soy de Villamella porque yo siento que yo pertenezco ahí, porque esa es la familia, esa es la persona más importante en mi vida después de mi mamá. Porque ella es la que cuida a mi mamá. Entonces todos tenemos un alguien que va comenzando a ser nuestra familia y dejar de ser negativos. Ay, que yo no puedo, tú sí puedes. Y lo que no puedo te lo inventas. Yo recuerdo que yo llegaba a los trabajos y me decían tal cosa y yo decía, internamente me decía, pero yo en mi vida ni siquiera he agarrado un micrófono. Yo decía, sí, claro. Sí, claro. Y yo emprendí en el momento. Porque tú no tienes el tiempo para decir que no. ¿Por qué tú vas a decir que no? ¿Por qué te va a minimizar? ¿Por qué va a decir que no? Hay que pagar factura, hay que ayudar. Y el inmigrante tiene una responsabilidad y es siempre mandarle comida a su familia. Eso es una realidad. El inmigrante que se va es pensando en mandarle dinero el que se quedó. Y el que se quedó está sufriendo porque sabe que el otro está mal pasando para mandarle. Es un tema de cadena. El que se queda, aunque está recibiendo de esa familia que esté fuera, está sufriendo emocionalmente porque sabe el sacrificio de estar solo, que está emprendiendo el que está afuera. Entonces es una cadena de mutua ayuda. Es trazarse sus metas, seguir hacia adelante y rodearte de gente que te aportan mentalmente. Porque eso es muy importante. Yo leí en un libro hace un tiempo que decía, si tú estás en un círculo en donde tú eres el que más sabe, el más exitoso, el que siempre tiene la razón, vete de ahí. Claro. Porque no te estás nutriendo de nada. Yo no quiero amigos complacientes. Yo no quiero familiares complacientes. Yo no quiero amigos jueces tampoco. Yo quiero amigos que entienden que ser amigo es ser incondicional. Tú me vas a decir, mira, yo entiendo que esto no es lo correcto, pero tú no me vas a dar la espalda por eso. Y tú no vas a ser la persona que va a presionar la llaga que ya me duele. Porque hay momentos que quizás yo no estoy para enfrentar ese problema. Tú quieres personas que tú sabes que van a estar ahí acompañándote en ese proceso. Y creo que el inmigrante eso lo tiene que tener muy claro. Que es un tema de que el que está lo sufre, pero tú tienes que mentalizarte y seguir. Hoy te dijeron que no hace trabajo, búscate 3 más. Hoy en día, nosotros lo tenemos más fácil, porque las plataformas digitales hacen que tú te inventes los trabajos. Lo que tenemos que ser más creativos. Lo que en vez de estar viendo otras cosas, nutrirnos de información y buscar de donde no hay. Pues yo no tengo que saber de fritura para poner un puesto de fritura. Yo lo que tengo que saber trabajar. Tú sabes, yo y no tener el deseo de que eso realmente es que no hay, y algo muy importante, no hay trabajos pequeños. Esta es la fecha donde tú me dices a mí para trabajar por un trabajo de 50 pesos, yo te lo hago igualito como si tú me hubieras hablado de 50,000 pesos. Yo no puedo rechazar trabajo. No hay trabajo pequeño. El trabajo pequeño hace que tú llegues al grande. Y esta es la fecha donde todavía yo hago trabajos y no los cobro. Porque efectivamente hay empresas y hay lugares que quizás necesitan a alguien que le ayude. Entonces, todavía no he llegado al momento de yo decirle que no. Tiene que ser algo muy, muy, muy grande para yo decir que no a un trabajo. O sea, para mí tú me dices, pero ayer tú cobraste 80. Sí, es verdad. Mañana voy a cobrar 5 pesos, no lo voy a cobrar. Pero sigue siendo trabajo. No sé. Creo que por ahí. Claro que sí. ¿Algo que te hubiera gustado cambiar de tu historia o la consideras perfecta tal cual fue? Ay, Dios. O hubiera querido coger un atajo, porque a veces uno quiere coger su atajo. Oye, si yo te digo que no, te voy a mentir. Porque claro, eso porque a veces uno quiere que como cambiar su atajo. Yo tengo mi cuanto que hubiera querido cambiar, pero eso me tocó. Exacto. Lo correcto hubiera sido que yo te diga, gracias a todas esas vivencias, yo soy lo que soy hoy. Eso pero es lo uno correcto. Siempre quiere su atajo. Eso es lo correcto, te lo juro, que eso hubiese quedado muy bonito. Y es lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Pero yo te voy a ser muy honesta. Yo siento que tuve que madurar muy prematuramente. Siento que siempre estoy 15 a 20 años adelantada a mi edad y a veces le tengo el temor de que no viví algunas cosas de juventud, de niñez, de muchas cosas, porque no tuve tiempo de, ¿sabes? O sea, me hubiese gustado poder respirar un poco más. ¿Tú escuchas el término que dice, yo te como el pez fuera del agua? Uh-huh. El pez cuando sale se ahoga y tiene que volver. Entonces yo siento que mi vida siempre ha sido como un pececito. Que sale, respira y vuelve y nada. Respira y vuelve y nada. A mí me hubiese gustado respirar más. O sea, claro. En honor a la verdad, porque por más bonito que suene, es verdad, me ha forjado y todo. Pero papá Dios, ¿te entiendes? Hubiese sido un poquito... dame un receso. Porque te entiendes, o sea, como que... Mira, yo le decía a doña Yatna Tavares en una entrevista, y ella me dijo de fuera de eso, ay, mija, que tú has vivido mucho. Señores, yo tengo 35 años. O sea, y yo tengo, te lo juro,
Te lo juro que ya tengo historia para muchas vidas. Entonces, como que yo entiendo como que ya, papá, Dios, me necesito, yo quiero respirar un chin. Me hubiese gustado tener quizás más respiro. No me voy a quejar porque uno tiene que ser agradecido. Yo soy muy agradecida de los procesos. Eso sí es una realidad. Pero yo decirte que, bueno, todo está perfecto, te voy a mentir. No hubiera cambiado nada. No, o sea, no. Me hubiese encantado cambiar y, por ejemplo, no dormir en esa caja de cartón, claro. Me hubiese encantado cambiar y no tener que llorar durante... ay, señores, yo ni debería estar diciendo esto. Yo recuerdo que en ese momento que había que sacar a mi mamá de esa clínica, yo di más vuelta, pero era para ver cómo le iba a sacar porque no había para pagarlo. Obviamente lo conseguí. Pero lo que te quiero decir, o sea, esas cosas, esos momentos de angustia, yo no hubiese querido vivirlo. ¿Quién quiere vivir eso? Tú sabes, o sea, ese momento de tú llegar a tu casa y tú saber que la nevera de tu casa está conectada a la luz del edificio. Yo no hubiese querido vivir eso. O que me cortaran la luz a cada rato, o que casi me botan de una casa. O sea, a mí me quitaron un vehículo, un banco me lo quitó, pues yo no podía pagarlo. O sea, esas son cosas que yo te digo, claro que lo hubiese querido. O sea, me chancearon porque el tipo me dijo, me llamó loco, era como ahora, me dijo, mira, fulano de tal, mira, Ivana, para yo no quitártelo en la calle. Me consideró, por lo menos, papá Dios fue bueno. Y no había redes. Pero lo que te quiero decir... Me chanceó dentro de lo malo, yo vi lo bueno. ¿Tú sabes lo que yo le dije a ese tipo? Recuerdo yo como ahora. Yo recuerdo que yo le dije a ese hombre. Yo le dije, amigo, tú me vas a hacer un favor porque yo no aguanto una llamada de un banco más. Yo no aguanto que un banco me llame más. Tú me estás haciendo un favor, llévate. Exacto, que ya te teléfono es línea abierta con el banco. Pero si yo no tengo para echar gasolina, no tengo para pagar mi casa, ¿tú crees que yo tengo para pagar un carro? Exacto. Tú sabes, pero la juventud y tantas cosas simultáneas no me daban para yo como que enfocarme correctamente, porque lo que te digo, o tú pagas la factura de un sitio, pero tienes que llegar, o tú pagas el teléfono, porque esto no hay cadena, ¿eh? Tú dices, ok, tengo 10 pesos, tengo que pagar el teléfono porque de ahí que salen todos los trabajos. Porque es una realidad. Pero espérate, ¿en cómo pago la luz? Porque si la luz cargo el teléfono. Pero si no tengo internet, tampoco tengo trabajo. Óyeme, es difícil. O sea, la gente lo ve simple, pero realmente las prioridades, o sea, es difícil. Cuando tú tienes el pastel pequeño, es como que tú dices, ok, yo trabajo como quizás carro público, yo soy un chofer, yo tengo para echar gasoil a este vehículo, o gas, o lo que sea con lo que camina, pero también tengo que dar pasaje a fulano para que llegue al colegio. O sea, un tema. Tú tienes que ver cuál es la prioridad, porque si tú no sales a trabajar y no le echas gasoil, tus hijos no van a tener para llegar al colegio, ni van a tener esa merienda, ni esos plátanos para comerse en su casa. Entonces, esas son cositas que tú te quedas como, sí, papá Dios, dame un respiro. Pero qué lindo que tú tengas esa experiencia. Porque el hecho de que la tengas... Si tú me lo hubieras preguntado hace 10 años. No, pero mira porque yo te lo digo. Tú sabes, nosotros a veces vivimos en una... Bueno, a veces no. Nosotros vivimos en una sociedad cargada de estereotipos. Totalmente. Y los estereotipos o las estructuras sociales dicen que las personas que tienen ese tipo de dificultades vienen de un país en específico, de una clase en específica y tienen una apariencia en específico. Entonces, si lo digo yo, claro, que soy dominicana, que soy negra, que vengo de una clase no tan privilegiada, entonces de repente no puede tener el efecto transformador que si lo dices tú, que eres rubia, de ojos azules, de un país de primer mundo, para que la gente pueda entender que sí pasa, que sí es real y que el hecho de que ellos no lo estén viendo no significa que no sea algo que no esté pasando. Totalmente. Y todavía aquí en República Dominicana hay muchas personas que ven los inmigrantes nuestros que están en otros países y ellos tienen en sus cabezas que ellos se están comiendo el mundo y que ellos están muy felices. Y que el turista la tiene mejor, más fácil. Y que ellos pueden llamarlo y decirle, fulana, mándame $3,000, como que ellos están como que eso nada, de $3,000 pesos, de 300 como pesos. Como que eso es una mata que está atrás de tu casa. ¿Entiendes? Sin saber el sacrificio y lo que conlleva que esa persona pueda estar supliendo las necesidades de la familia. Totalmente. Y además, me imagino, creo que tú estarás de acuerdo conmigo, yo sufrí durante muchos años a muchos guionistas de mi propia vida y he escuchado tantas versiones de mí misma que ha sido muy doloroso. Porque tú dijiste algo muy importante, tú no cuentas tu historia hasta que tú no la sanas. En esos momentos yo dejé yo dejé fluir. Yo dejé que la gente tuviera sus opiniones, que pensara, porque yo no tenía el tiempo para detenerme a discutir ni a justificar lo injustificable, porque para que yo te voy a justificar algo que tú no vas a entender. O sea, yo tengo que enseñarte lo que yo estoy pasando para que tú me creas o para que tú dejas de crearte la historia de mí. He escuchado tantas versiones de mí en un momento dado que sí fue doloroso, porque o sea, tú publicas un trabajo hoy en día y tienes quizás una forma y quizás yo me pongo una chaqueta, como mañana me pongo un tenis, un t-shirt, pero no por eso yo soy de una u otra forma.
No porque yo hable correctamente, yo no me siento o no me voy a Villamella a comer feliz de la vida. O sea, ¿tú sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo he escuchado tantas versiones de mí y tanto tú la has tenido fácil. Porque la rubia, porque tal cosa, porque lo blanco, porque no sé qué. Que ha sido doloroso. Porque han minimizado mi capacidad de sobrevivir. Y me molesta muchísimo cuando minimizamos a las mujeres o al ser humano, que, no, es que tú la has tenido fácil. Es que, ¿A ti se te dio así? Yo te voy a decir una cosa, todavía yo consiguiéndote un trabajo a ti, tú no la tienes fácil, pues tú tienes que mantenerlo. Es muy fácil, es verdad, a mí me pueden dar un trabajo porque tú me ayudes y me consigas el trabajo. Pero si yo duro 20 años en ese trabajo, 10 años, yo me lo gané y lo pagué con creces. Así es. Entonces no es un tema de que yo no te voy a ayudar, que tú la tuviste fácil. Es que no. Lo difícil es tú mantener y permanecer. Es verdad, hay mucha gente con talento, hay mucha gente con muchas condiciones. Pero poca gente, yo recuerdo una frase de Pitbull que siempre decía, yo soy un 80% empresario, un 20% talento. Esto es un tema de que el talento ni el dinero te lleva a nada, eres tú. Y me molesta cuando minimizamos al ser humano que ha logrado éxito, porque preferimos minimizar su historia porque es más fácil para justificar el por qué yo no lo hice. El ser humano utiliza esos argumentos para justificar el por qué él no lo hizo. Ay, no, es que, imagínate tú, a mí nadie me iba a ayudar. Es que a mí nadie me iba a dar una oportunidad. A mí tampoco me la dieron. Yo la salí a buscar, lo que pasa es que yo no lo decía. Yo hacía mi fila. Yo duraba 3 horas. A mí me decían que yo no daba para eso. Que yo mejor me dedicara a otra cosa. Me mandaban para mi casa, me cerraban la puerta en las narices. Clientes quebrados que me debían dinero y yo trabajando pero no cobrando. Y yo no me senté nunca a decir, ay no, es que de verdad yo no lo pude lograr porque imagínate, no me pagaron. Yo no tengo la fuerza del canal grande para que me pagaran. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Entonces, esas cosas, yo siento que el ser humano tiene que cambiar ese chip de minimizar al otro para hacerse sentir bien de las cosas que no ha logrado. O sea, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y yo no soy quien para ni para juzgar ni para entender el por qué cada quien pasó por su proceso. Porque yo te aseguro que lo que puede verse fácil es mucho más difícil de lo que la gente se lo imagina. Pero hoy en día tenemos una plataforma digital en donde la gente entiende que detrás de un teclado puede dar una opinión. Hay un comentario, lo guionizamos, lo damos por hecho, que es grave todavía, lo damos por hecho y le hacemos daño no solamente a esa persona, sino quizás a toda una familia. Y eso me parece grave, muy grave. Sobre todo porque allá afuera hay muchos jóvenes que están creciendo con esto, en donde entienden que esto es un amigo. Lo que a veces es tu amigo también es tu enemigo. Entonces yo creo que el ser humano tiene que dejar de minimizar y hacer, en vez de decir, ¿por qué no cambiamos su cambio? Qué bueno que lo logró. No importa si fue fácil o difícil, qué bueno, tuvo éxito. Ah, no. Tenemos que decir, ay, así cualquiera. Esas son cosas que a mí yo te puedo decir que me han hecho mucho daño. Y por eso que quizás hasta como que me guardo en un momento dado. No permito que eso me lastime ni que me haga mucho ruido. Ni me detengo tampoco a opinar, ni a decir esto sí, esto no. Porque para mí lo único importante hasta la fecha, y sé que hasta que tenga vida, va a ser una única opinión. Y la de mi mamá. La única. Y quizás suene feo. Quizás la gente dice, ay, pero a ella no le importa. No, a mí de verdad no me importa. Porque la única que yo de verdad necesito que se sienta orgullosa es mi mamá. La única que a mí me daría vergüenza de hacer algo, lo que sea que vaya en contra de los principios y la educación que me dio, es mi mamá. Y cuando yo me caigo, la primera que yo voy a decirle es a mi mamá. Entonces, es la única opinión válida para mí. Las demás las recibo, pero no son las que van a cambiar mi trayecto. ¿Qué tú le quisieras decir a la Ivana antes de salir de Serbia? ¿Que se preparara para qué? Ay, mija, para la vida. Ay, que esa Ivana era muy feliz. O sea, yo te lo digo, ay, Dios Tanto mío. que uno brega, dice, por ser adulto. Ay, muchacha. Ay, Dios. Nada, me llevé de agua. Sí, si usted tiene que dar su lloradita, la puede dar. Eso no era así, Rosadita. Se puede. Wow, mira. Es que esa Ivana pensaba que la vida iba a ser muy fácil. Claro. Esa Ivana entendía que lo único que tenía que hacer era estudiar, ser bailarina de ballet, vivir en un mundo de mucha igualdad, de muchas cosas. Esa Ivana nunca experimentó lo que era la diferencia de clases sociales. Esa Ivana vivió bombardeos donde todo el mundo estaba en un refugio, donde todo el mundo tenía las mismas condiciones de vida, donde no importaba en qué tú andabas ni cómo tú vestías, todos teníamos la misma capacidad y los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, ahí semana yo le hubiera dicho que allá afuera hay un mundo mucho más cruel, mucho más difícil y es
mucho más difícil tú ser tú. Y que tenía que tener un caparazón como la de una tortuguita, no porque sea lenta, sino porque es dura. Y que tenía que aprender a protegerse y a proteger su familia mucho más. Esa Ivana era mucho más abierta, mucho más devocada, mucho más libre. Y ella no se hubiese imaginado todo lo que sufrió esta. Ahí sí. Pues yo te dije que no me hagas llorar. ¿Pero por qué lo hace? No, pero que, como te digo, o sea, es que no hay forma. Cuando uno ha pasado experiencias de vida que nada más que le ha pasado sabe. Totalmente. Cuando tú las miras hacia atrás y tú dices, wow, la que pasé, cómo sobreviví. Yo creo que uno mismo tiene la capacidad de sorprenderse de lo fuerte al final que somos. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo a veces cuento la historia y yo digo, wow, yo viví todo esto. O sea, te lo juro, yo a veces comienzo a recordarme de cosas. Yo dije, ay, espérate, no te recuerdes tanto, hija. O sea, recuerda menos. Ten menos memoria, por favor. Porque te lo juro que si a mí me hubieran dicho que hubiera pasado por la como meta. dice mi hermana, pero tú sí recuerdas. Muchacha. Porque yo le dije, no, para allá no, porque acuérdate que ahí pasó tal cosa. Y ella me dice, pero tú sí recuerdas. Yo a veces me digo, pero hermana, tú fueras tan feliz si no supiera tanto, muchacha. Pero tú fueras como un ser feliz. ¿Por qué tú tienes que saber tanto? ¿Por qué tú tienes que sentir tanto? O sea, y mira, que a veces yo cuento mi historia a mí misma, a veces como te estoy contando a ti, que trato de no contarla tanto. Por eso mismo, porque yo a veces digo, o sea, señores, yo tengo 35, que no me espero. Óyeme, yo espero que ya yo pagué mi cuota. Óyeme, yo pagué hasta los impuestos. O sea, ya, por favor. Ya hice mi declaración y yo acabé. O sea, obviamente, yo sé que mañana yo puedo tener caídas y es normal y es humano y yo creo mucho en la terapia. Y yo de verdad le agradezco a la psicología y a todos mis terapeutas le debo la vida. Así como el Pachá le debe la carrera, yo le debo... O sea, a mis terapeutas yo le debo mi vida que ni se lo imaginan que tanto. O sea, yo de verdad, hay una terapeuta específica que yo cogí terapia con ella durante un tiempo que se llama Vanessa Espaillat. Si ella supiera lo que esa mujer me ayudó a mí en un momento dado fundamental de mi vida, de no caer quizás en alcoholismo, muchas otras cosas de las que me salvó. Si no fueran por ese momento, yo no sé dónde yo estuviera parada. Y yo sé que todavía, día a día, yo me voy forjando y voy cambiando porque es humano y normal. Y yo mañana sin querer te puedo lastimar porque soy un ser humano y te voy a pedir perdón porque no soy perfecta. O sea, soy muy lejos de eso. Y a veces uno hace cosas sin... Porque lo que quizás a mí no me lastima, a ti sí. Y uno parte de uno mismo. Uno entiende que tú vas a reaccionar como yo y ahí a veces nos cometemos errores. Y es humano. Lo que yo sí te puedo decir que yo nunca me voy a cansar de luchar. Eso sí es lo único que yo nunca me voy a cansar de luchar y de buscar ayuda y de nutrir mi mente y de tratar de tener esa mente sana y de buscar muchos terapeutas, todos los terapeutas del mundo que me quieran de terapia, yo lo cojo todas. Yo nunca le digo que no porque la mente lo necesita y de aferrarme a lo que sea que tú crees. Hay gente que es muy religiosa, que se aferra a las religiones. Hay gente que es muy creyente de Dios, se aferra a Dios. Hay gente que son creyentes de un libro. Hay gente que son creyentes de un fin de semana. En lo que sea que te funciona, es válido. Es válido, pero tiene que tener algo. Y eso es lo que yo de verdad pido, que en este trayecto, a partir de estos 35, me toque un chin menos, ¿tú entiendes? El pececito que respira un chin más. Es lo único que yo pido. Respira un chin más. Yo no pido tanto. Te lo juro que yo no pido tanto, porque a mí hay cosas con las cuales, cuando tú aprendes a vivir sin nada, lo que sea que tú tengas válido y otra vez si se va, no dependes de eso. Pero la parte emocional y la parte de comida, eso sí es importante. Nada más yo le pido a papá Dios que ese pececito siga respirando bien. No te pido tanto, ¿verdad? Te pido mucho. Lo merece. Lo merece. Muchacha, que el pez respira un chin porque eventualmente yo tengo que formar mi familia. Y para eso el pez tiene que estar estable. Pues tú no puedes formarla si no está estable. Entonces mi pececito todavía está notando. ¿Qué le dirías a un inmigrante como tú en su momento? Porque ya tú eres dominicana. No, ya yo, muchacha. A un inmigrante que salió de su país con el sueño de buscar algo mejor para ella y para los suyos. ¿Qué le dijera? Yo le dijera... Ok, por favor. Listo. Yo le dijera a ese inmigrante que realmente no tenga temor, que no está solo, que realmente hay momentos buenos, hay momentos malos, pero que de los mayores obstáculos nacen mejores oportunidades. Suena cliché, pero es la frase más real porque si tú no te caes, tú no tienes por qué levantarte. Pero cuando tú estás en esa zona de confort, tú sientes que todo está bien.
Cuando tú te caes, tú tienes esa necesidad y esa fuerza, porque hay algo que te empuja, y el hambre. Yo siempre digo eso, ¿eh? Sí. El hambre mueve el mundo, señores. Porque cuando tú tienes esa necesidad de cosas básicas, primordiales, que es lo que le pasa al inmigrante, él se va a parar a trabajar. Y yo te aseguro a ti que el inmigrante se para. Y el inmigrante generalmente nunca le dice a la familia que se queda la realidad de su proceso. No. Mi familia nunca supo la realidad hasta hace pocos años. Nunca. No fue un tema. Me llamaron como, bien. Porque ya tú sabes que están sufriendo. Y si yo te digo que estoy mal, tú no me vas a recibir la ayuda. Entonces, el inmigrante tiene eso, que no dice que está pasando un mal momento, pero lo está pasando. Se tiene que seguir hacia adelante y va a llegar su momento en donde va a respirar. Pero tiene que seguir de pie todo el tiempo. Y que esa caída, nula, como que no pasó, tú sigues. Porque es como cuando tú te das mucho con una pared. Llega un momento que el golpe no te duele. O sea, tú tienes que seguir, como los caballitos. Y entender que sí, que esa es otra cosa. La gente, el sueño del ser humano es trabajar en lo que te gusta. Y que tu hobby fuera lo que te pagara. Pero la realidad de la vida, que el hobby no paga factura. O sea, la realidad de la vida es que muchos de nosotros llegamos 15 años, 20 años después a trabajar en lo que verdaderamente disfrutamos, porque lo que paga factura son muchos otros trabajos colaterales. Quizás trabajar en un supermercado, quizás ser Uber, quizás ser chofer, quizás limpiar un hogar. Esos son los trabajos que quizás en ese momento te pagan tu hogar. Y quizás mucho tiempo después tú llegas a formar lo que tú de verdad quieres hacer. E entender eso también, ¿eh? Esto no es un tema de gusto, esto es un tema de trabajar y de constancia. De trabajo. Totalmente. Ahí está. Bueno, de verdad, Ivana, que hoy me voy con una gran gratificación en mi corazón de conocer una Ivana no tan fuerte, porque yo sabía que eras una persona de carácter fuerte, sino una mujer llena de experiencias. Experiencias, procesos, trayectos, y que me puedo identificar con algunos, con otros no los he tenido que pasar. Sin embargo, reconozco que eres una gran mujer y que tu experiencia yo sé que va a servir de luz para otras mujeres que pueden estar pasando en este momento aquellas cosas que hoy te provocan lágrimas, pero que ya te forjaron el camino, que ya lo transitaste. Totalmente. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tomarte tu tiempo, que yo sé que es bastante valioso para poder darnos un poco de ti. Al contrario, gracias a ti, la pasé muy bien. Tiene una aura muy positiva y haces que la gente se sienta muy cómoda y eso hace que las cosas fluyan y que uno quiera compartirlo. Y yo creo que una de las cosas que me motivó también a sentarme aquí, y es porque estoy tratando de romper con eso, tú sabes, de guardar un poquito la historia, pero también de dársela a quien yo sé que la va a cuidar igual. Y yo sabía que sentarme contigo a conversar, tú le vas a cuidar de la misma forma que yo la cuido. Y eso te lo agradezco muchísimo. Claro que sí, yo la atesoro muchísimo. Muchas porque gracias. Son lecciones de vida. Muchas gracias. Yo espero que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Ay, claro que compromiso? Sí, claro que muy sí. bien. Lo disfruté mucho. Prepara una cubeta, mi amor. Ay, sí. Y yo que soy llorona también. Muchacha, aquí hemos hecho, óyeme, aquí hemos hecho magia. La próxima vez tenemos que poner unos wipes de decoración. No. Yo me encargo. Por favor. Así que muchas gracias de verdad. Y me encanta el proyecto. Así Ay, que, qué linda, gracias. Nada, yo espero, ¿verdad? Señora productora, por ahí. Claro que sí, claro que sí. Me invitan más. Claro que sí, así Muchas va a ser. Gracias. Gracias por su sintonía. Hasta un próximo episodio.